buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Les saluda su servidor Walter Martínez. Un saludo muy especial de parte de Iglesia Bautista Jesús el Buen Pastor, que cada domingo nos conectamos en esta mañana para poder estudiar la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Gracias por estar pendiente de este estudio bíblico que domingo a domingo llevamos hasta la intimidad de su hogar. En esta mañana muy especial que el Señor nos ha dado, pues vamos a estar tocando un tema muy especial que nos concierne a todos los que somos hijos de Dios. Y es que vamos a estar hablando de cuál es tu identidad. ¿Conoces tú cuál es tu identidad en Cristo? En esta mañana vamos a estar descubriendo, a la luz de la palabra de Dios, cuál es tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Y para eso voy a pedirte de que abras tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 1. Libro de Génesis, capítulo número 1, versículo número 26. Vamos a leer dos versículos en esta mañana en el libro de Génesis, capítulo número 1, versículo número 26 y versículo número 27. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Gloria a Dios. Si nosotros vemos lo que la Biblia dice acá en este versículo que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta de que Dios utilizó un diseño único en la creación para poder crear al hombre, un diseño especial, un diseño tan especial que Dios, ¿verdad?, determinó cómo tenía que ser cada cualidad que el hombre iba a representar, cada cualidad que el hombre debería tener acá en la tierra. Por eso es que dice la palabra de que lo hizo a imagen y a semejanza de Dios. Pero cuando hablamos de la semejanza de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. Estamos hablando de ese carácter intrínseco que tiene Dios y que todo hombre debería de reflejar acá en la tierra. Claro, el diseño original se perdió cuando el pecado entró en la tierra, pero luego vino nuestro Señor Jesucristo para nuevamente rescatar aquel diseño que se había perdido y que el hombre y que toda la humanidad nuevamente volviera a tener el diseño original. ¿Sabes? Dios siempre ha tenido un derecho especial sobre toda la humanidad. Dios ha tenido siempre un derecho especial sobre tu vida. Dios, ¿verdad?, ha tenido un interés especial siempre en nosotros y siempre lo tendrá, porque somos creación de Él y Él tiene ese interés muy especial en la vida de cada uno de nosotros. Pero algo muy especial también es que Dios puso un sello, ¿verdad?, en la vida de todo ser humano, que es, ¿verdad?, la imagen de Dios en la vida del hombre. Ahora, ¿qué significa esto? De que fuimos creados a imagen de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Será entonces, verdad, que nosotros como hijos de Dios o como hombres nos parecemos a Dios o somos igual a Dios? Porque muchos lo creen así, muchos lo piensan así. Y dicen, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces ver a ser humano es ver a Dios. Error. Se equivocan. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué nos equivocamos? Porque la Biblia dice de que Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, no lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que debemos de reflejar? ¿Qué es lo que debemos de asemejar? La palabra de Dios dice allá en el Evangelio de San Juan, capítulo número 4, versículo número 24. Dice la palabra del Señor así: Dios, dice, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Queda claro entonces a la luz de la palabra de Dios de que Dios es espíritu. Entonces, como al espíritu no lo podemos ver, entonces no podemos decir que nosotros, nuestra fisonomía es parecida a Dios. Todos fuimos creados conforme a la semejanza de Dios y fuimos creados con un propósito especial, con una identidad especial, o sea, de que fuimos formados con un carácter a semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a asemejar de Dios? Vamos a asemejar su carácter. ¿Y cómo es el carácter de Dios? ¿Sabes?
La Biblia dice de que Dios tiene voluntad, tiene emociones, tiene intelecto. Y el hombre fue creado con esas cualidades también. El hombre igualmente tiene voluntad, tiene emociones y tiene intelecto. Somos seres tripartitos, así como Dios es un ser tripartito. Dice la palabra de Dios de que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios tan especial manifestado en tres personas. De la misma forma, el hombre fue creado con espíritu, alma y cuerpo. Y todo eso tiene un orden ya establecido por Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Así fue establecido el hombre. Y Dios, ¿verdad? Fue también con un orden establecido. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que cada una de las partes que está compuesto el hombre se identifica con Dios, o cada una de las partes de las cuales el hombre tiene o posee, o que Dios lo creó así, tiene algo especial? ¿Sabe? Nuestro espíritu es el que se conecta con Dios. Es nuestro espíritu el que se conecta con Dios y hace, ¿verdad?, que nosotros podamos tener esa relación con Dios. Es nuestra alma, ¿verdad?, en la cual nosotros somos autoconscientes y sabemos de lo que somos. Y nuestro cuerpo, pues, es el que se encarga entonces de sentir todo lo que pasa a nuestro alrededor. Usted siente frío, siente calor, siente hambre, ¿verdad?, siente sed, o cualquier, ¿verdad?, temor, o cualquier cosa que pasa a su alrededor, usted lo percibe y lo siente en su cuerpo. Y así Dios nos creó. Pero lo más importante del ser humano es su espíritu. Eso es lo más importante del cuerpo del ser humano, porque es su espíritu el que hace de que usted se conecte con el Espíritu de Dios. Romanos capítulo número 8, versículo número 16, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Romanos capítulo número 8, versículo número 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es ahí donde le digo de que lo más importante del ser humano es su espíritu. Y el apóstol Pablo lo declara en su palabra acá, y que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios nos creó como seres libres, como agentes morales, ¿verdad?, libres. Nosotros podemos decidir si hacemos lo bueno o si hacemos lo malo, si hacemos lo correcto o si hacemos lo incorrecto, si seguir a Satanás o si seguir a Dios. Dios no nos obliga absolutamente a nada. Él nos ha dado algo que se llama libre albedrío, para que nosotros decidamos. Tú decides si recibir a Cristo en este día. Tú decides si entregas tu corazón a Jesucristo. Tú decides, cuando ya has recibido a Jesucristo, si te bautizas o no te bautizas. Dios no te obliga absolutamente a nada. Y tú puedes declarar, o tú puedes darte cuenta de esto. ¿Por qué? Porque tú has decidido en este día el poder estar sintonizando este estudio de la palabra de Dios. Dios no te ha obligado. Tú lo decidiste. ¿Por qué? Porque quieres alimentarte de la palabra de Dios y te das cuenta de que Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Y Dios no obliga a nadie a que se humille también delante de Él en oración. Tú te postras delante del Señor en oración porque tú así lo quieres. Porque el Espíritu es el que quiere tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios en ningún momento te va a obligar a que tú seas un buen cristiano. Tú vas a ser un buen cristiano porque tú así lo decides. Porque lo has decidido así por amor a Jesucristo. Ahora somos libres, agentes morales. Tenemos libre albedrío para hacer lo que nosotros queramos, pero todo conforme a la voluntad de Dios. Hoy, ¿verdad?, tú estás sintonizando este mensaje. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios el que hace, ¿verdad?, todas estas cosas. Y Él puso en tu corazón de que tú deberías de escuchar este mensaje y alimentarte de la palabra de Dios. Entonces, habiendo dicho todo esto, la pregunta es: ¿conoces tú cuál es tu verdadera identidad en Cristo? Si te preguntaran en este día, ¿cuál es tu identidad? ¿O quién eres tú en Cristo Jesús? ¿Qué responderías? ¿Cuál es tu identidad, verdad, en Cristo, de adentro para afuera? ¿Qué es lo que tú debes de reflejar? ¿A quién tú debes de asemejar? ¿A quién tú te pareces? Mira, como familias humanas que somos,
todos nos parecemos a alguien. En las familias hay personas que son muy parecidas tanto al papá o a la mamá. Y muchos dicen, ay, yo hubiera querido parecerme a mi papá. Ay, yo hubiera querido parecerme a mi mamá. Pero Dios determinó, ¿verdad?, en su infinita sabiduría, a quién tú te ibas a parecer de los miembros de tu familia. Para saber realmente entonces cuál es nuestra imagen que tenemos, ¿verdad? Tú tienes que conocer la bendita palabra de Dios. Para que tú puedas determinar entonces cuál es la imagen que tú debes de reflejar. Porque es en la palabra de Dios donde nosotros encontramos nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Romanos nuevamente. Ahí donde estábamos. Vamos al versículo número 28. Romanos 8, 28. Dice la palabra de Dios así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vea qué preciosa es la palabra del Señor cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, oiga, a los que conforme a su propósito son llamados, porque todos tenemos un propósito por el cual el Señor nos llama para que pertenezcamos a su reino acá en la tierra. Todos estamos en esta tierra con un propósito establecido. Y cuando el propósito establecido de Dios se cumple, entonces Dios nos llama a su presencia. Pero mientras tu propósito por el cual Dios te ha puesto en esta tierra no está cumplido, tú vas a seguir caminando y estando con vida en esta tierra. Y Dios va a obrar para que el propósito por el cual tú estás acá se cumpla. Todo lo que Dios hace en nosotros es para que cada día permanezcamos más y más, ¿verdad? Para que cada día nos parezcamos más y más a Jesucristo. Por eso es, ¿verdad?, que todo lo que Dios permite que nos pase es para nuestro bien. Y para que en Dios tengamos, ¿verdad?, cada día más el carácter de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el carácter de Jesucristo que nosotros debemos de reflejar? Ese carácter de amor, ese carácter de humildad, ese carácter de gracia, ¿verdad? Ese carácter es el que tú debes de reflejar como hijo de Dios. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo vamos a reflejar a los que nos rodean lo que Dios es en nuestra vida? Y eso es lo que vamos a ver a partir de este momento. Cómo nosotros en nuestra vida vamos a reflejar a todos los que nos rodean. Porque en nuestro entorno siempre hay personas. Y tenemos que reflejar a ellos, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en tu vida como hijo de Dios. Primeramente, como hijo de Dios que eres, tú debes de reflejar la mente de Jesucristo. La palabra de Dios dice de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero como hijo de Dios que tú eres, debes de reflejar la mente de Cristo. Vayamos a Filipenses capítulo número 2. Un poquito más adelante de donde estamos. Filipenses capítulo número 2, versículo número 5 y 7, leemos la palabra de Dios y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, dice la palabra de Dios, que tomó forma de siervo. ¿Te imaginas cómo el Señor se humilló? ¿Cómo el Señor se sujetó? Ahora, si Cristo hizo esto y nosotros tenemos que reflejar la mente de Jesucristo, entonces todo lo que Jesucristo hizo, nosotros lo tenemos que aprobar y nosotros lo tenemos que reflejar. Imagínate que dice la palabra de que Cristo tomó forma de siervo. Un siervo era idéntico que un esclavo. Un siervo era alguien que dependía de lo que su amo decía que él tenía que hacer. Y Jesucristo, dice la palabra, que cuando vino a esta tierra tomó forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, o sea, de que se hizo igual que un hombre. Ahora, cuando tú entregas tu corazón a Jesucristo,
tú te conviertes en un esclavo de Jesucristo, tú te conviertes en un siervo de Jesucristo. Todos los que nosotros somos hoy, hijos de Dios, somos siervos de Dios. Usted ha escuchado quizás alguna vez cuando se encuentran dos hijos de Dios y uno saluda al otro y le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, siervo? Le está diciendo, ¿cómo estás, verdad? Esclavo, en otras palabras, pero esclavo de Jesucristo. Porque eso es lo que somos cuando somos, verdad, guiados por Jesucristo. Dios es el que manda tu propia vida. Un siervo es gobernado por su amo. Y nuestro amo y Señor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El diablo era amo de nosotros antes de que entregáramos nuestra vida a Jesucristo. Pero cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, cambiamos de amo. Y ahora ya no es Satanás. Ahora el que nos gobierna es Jesucristo por su Santo Espíritu. Y eso es lo que tú tienes que entender. Que en Cristo, ¿verdad? Hemos experimentado una maravillosa libertad. Él es nuestro soberano. Él es nuestro Señor. Él es el que nos vigila. Él es nuestro sanador. Él es el que nos guía. Él es el que nos protege. Él es el que nos preserva. Y gloria a Dios porque tenemos a alguien que nos ayuda en todo momento. Y gloria a Dios porque tenemos a alguien que nos guía. Gloria a Dios porque nos ayuda en todo momento. Cuando nosotros nos humillamos para ver a Jesucristo, entonces empezamos, ¿verdad?, a tomar su verdadera identidad y a reflejar la mente de Jesucristo. Empezamos a pensar como Jesucristo y reflejamos entonces eso al mundo exterior. Y el mundo se fija y el mundo ve que hay algo diferente en ti. Cuando tú reflejas a Jesucristo, el mundo lo nota. Y el mundo se pregunta, ¿y qué es lo que le pasa, verdad, a ella? ¿Qué es lo que le pasa a él? Si antes era así, yo la conocí de esta forma, pero ahora algo está pasando, algo le está pasando, dicen las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque notan que estás reflejando la mente de Jesucristo. Ahora, no solamente tenemos que reflejar la mente de Jesucristo, sino que para poder gozar de una verdadera identidad en Cristo Jesús, aparte de reflejar la mente de Jesucristo, tú tienes que reflejar la gracia de Jesucristo como punto número 2. Y ahí vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, versículo número 9. Y leemos la palabra de Dios y dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesucristo en ningún momento, ¿verdad?, pensó en él. ¿Por qué? Porque él estaba actuando de una forma desinteresada. Dice la palabra de Dios que se despojó de todo por amor a nosotros. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Que por amor de vosotros, dice, se hizo como cabal, pobre, dice, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. Al Señor no le importó en ningún momento despojarse de toda su gloria, despojarse de todas sus riquezas, despojarse de todo lo que tenía por amor a ti y por amor a mí. Ahora, como hijos de Dios, para poder gozar de una verdadera identidad en Cristo Jesús y poder reflejar la gracia de Jesucristo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que despojarte tú también de todo aquello que te causa un mal. Tienes que despojarte de todo aquello lo que tú a veces amas, ¿verdad? Y poder entregarlo por amor a Jesucristo y poder entregarnos más y más al servicio del Señor. Dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Pero muchas veces a las personas les cuesta dejar aquello, ¿verdad?, que tanto aman y que aquello, ¿verdad?, que no los deja crecer espiritualmente. Y ahí andan guardando muchas veces cositas, ¿verdad?, que en el tiempo en el cual anduvieron pecando las obtuvieron, pero les crea un recuerdo. Ah, no, ¿verdad?, si yo me acuerdo de esto. Y lo guardan, y lo guardan. ¿Y sabes qué es lo que pasa con eso? Que esos recuerdos y eso que tú guardas no te deja crecer espiritualmente. Y eso, ¿verdad?, no te deja reflejar la gracia de Jesucristo. Y cuando tú no reflejas la gracia de Jesucristo, entonces no creces espiritualmente. Entonces el Señor no actúa en ti. Tenemos que disciplinarnos para que cada día nos parezcamos más y más a Jesucristo. Y para poder conocer la identidad verdadera en Cristo Jesús, debemos de buscar nuestra identidad en intimidad con Él.
Tenemos que estar en intimidad con Él, reflejar, ¿verdad?, su mente y reflejar su gracia. Y todo eso lo vamos a obtener estando en oración con Él, estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, aprendiendo cada día y cada día más de Él. El versículo en Filipenses capítulo número 2, versículo número 8, dice la palabra de Dios así. Filipenses capítulo número 2, versículo número 8, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice de esta manera: y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto de humillarse, hermanos, es algo que usted no me va a dejar mentir, pero es algo que cuesta en la vida del cristiano. Y no solamente en la vida del cristiano, a las personas no les gusta humillarse. Y Jesucristo nos ha dejado el ejemplo que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. A muchas personas, como les he dicho, no les gusta humillarse. ¿Por qué? Porque tienen un ego, ¿verdad? Y se creen mucho más que los demás. Y estas personas que tienen este ego no gozan de la gracia de Dios. No gozan, ¿verdad?, de los privilegios que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque se creen mucho más. Andan con la cerviz erguida, nunca saludan a nadie. ¿Por qué? Porque se creen superiores a todos los demás. Creen que por el título que tienen, creen que por el intelecto que tienen, ellos deben de ser muchísimo más que los demás. Y se les olvida que todo lo que tú tienes, que todo lo que has logrado, en la posición que estás en tu trabajo, es por la bendita y santa gracia de Dios. Y eso no se te tiene que olvidar. ¿Por qué? Porque todo es por gracia. Ahora, pero a Dios no le importó en ningún momento, ¿verdad?, eso, dejar su gloria, dejar todo lo que tenía, y mandó a Jesucristo a la tierra como un siervo, como un esclavo. Para los judíos, el decir de que alguien era un siervo o un esclavo, ¿verdad?, y que muriera en la cruz del Calvario, eso era una maldición. ¿Sabes por qué nos recibieron a Jesucristo? ¿Sabes por qué el pueblo de Israel, los judíos, no vieron en Jesucristo al Mesías prometido? ¿Por qué? Porque no vieron en Él a la persona que ellos esperaban ver. Jesucristo vino como un siervo. Jesucristo vino como alguien, ¿verdad?, que se humilló para poder demostrar el carácter, el amor de Cristo Jesús. Pero ellos esperaban un libertador en caballo, un guerrero. Y eso es lo que pasa cuando muchas veces la persona se deja llevar simplemente por lo que ve. ¿Y qué es lo que pasa con el evangelio? No lo encuentran atractivo. Cuando se les dice de que deben de humillarse, cuando se les dice de que deben de perdonar, cuando se les dice de que no deben de tener raíces de amargura, cuando se les dice de que deben de amar a sus enemigos, eso no les parece y no les llama la atención. Y así, como al pueblo de Israel no le llamó la atención la forma en que Jesucristo vino, humillado hasta lo sumo y dejándose morir, porque no fue que lo mataron, sino que Él se entregó. Yo mismo, dijo Jesucristo, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él se entregó para morir en la cruz del Calvario. El morir en la cruz del Calvario era algo tenebroso en ese tiempo. Era algo doloroso, era algo vergonzoso, era algo que se creía que era de maldición. Y eso es lo que Jesucristo hizo, ¿sabes? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Para darnos ejemplo de humildad, para darnos ejemplo de gracia a cada uno de nosotros, y para que por su muerte y por esa sangre bendita que Él derramó en la cruz del Calvario, tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. Él se dejó clavar en esa cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre para darnos redención de nuestras almas. Y tú tienes que entender esto, que Jesucristo vino y se humilló para ser ejemplo para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios así en Lucas, capítulo número 14. Regresémonos un poquito al Evangelio de Lucas, capítulo número 14, versículo número 11. Dijo nuestro Señor Jesucristo: porque cualquiera que se enaltece, oiga, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuidado con el orgullo. Es lo que la palabra nos está diciendo en esta preciosa mañana. Cuidado con el orgullo, porque la palabra de Dios está diciendo que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas personas creen que pueden humillar, que pueden pisotear, que por la posición que tienen pueden hacer lo que quieran con sus subalternos. Error. ¿Por qué?
porque no están reflejando la gracia de Dios. Cualquiera que se enaltece, dice la palabra, va a llegar el momento en el cual el Señor va a humillar a estas personas. Pero cuando tú te humillas, cuando tú haces de que los demás se vean como superiores a ti mismo, es el Señor el que se encarga de poder ponerte en un lugar de privilegio, en un lugar de una posición diferente. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios, porque le estás dando el lugar a Dios que se merece. Así que tengamos mucho cuidado. Debes de tener mucho cuidado con el orgullo. No permitas en ningún momento que el orgullo, ¿verdad?, toque tu vida. Cuando sientas, ¿verdad?, aquel toque quizás y aquello que Satanás te está influenciando a quererte sentir más que los demás, deséchalo en el nombre de Jesucristo, porque el orgullo no debe de ser parte en ningún momento de la vida del Hijo de Dios. Hay que desechar el orgullo. Primera carta de Pedro, capítulo número 5. Primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo número 5 y 6, dice la palabra de Dios así. Igualmente dice: jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste. La palabra resiste ya lo hemos explicado en otros estudios anteriormente. Y sabes, cuando la palabra dice de que Dios resiste, está diciendo de que Dios hace guerra contra aquella persona. Yo creo de que nadie quiere que Dios haga guerra contra uno. Y dice la palabra de Dios de que revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Debemos depender totalmente de la gracia divina de nuestro Dios. Todos los días de nuestra vida debemos de depender de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a derramar siempre de su divina gracia si nosotros no somos altivos, si nosotros no somos orgullosos, si nosotros no somos soberbios. Si tú no eres, ¿verdad?, soberbio, orgulloso, ¿verdad?, ni altivo, el Señor va a derramar de su gracia sobre ti y Él te va a ayudar. Seguimos leyendo el versículo número 6 y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Paciencia. Paciencia. Quizás te están molestando. Quizás tus vecinos te están molestando. Quizás en el trabajo te están molestando. Quizás hay alguien, ¿verdad?, que por envidia te está queriendo causar un daño en este día. Y yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, sé paciente. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer: humillaos, pero humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte. Dice: cuando fuere el tiempo. Va a llegar el momento en que el Señor va a levantarte y va a darte un lugar de privilegio. ¿Por qué? Porque te estás humillando delante del Señor y estás siendo obediente a lo que Dios manda que tú debes de hacer. Por lo tanto, recuerda de que tú debes de reflejar, dijimos, la mente de Jesucristo. Dijimos también de que debemos de reflejar la gracia de Jesucristo. Y también debemos de reflejar la humildad de Jesucristo, que es lo que hemos estado viendo en este momento. Reflejar la humildad de Jesucristo es algo grandioso, porque el Señor nos vino a dar ejemplo a cada uno de nosotros. Cuando se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese ejemplo, ¿verdad?, de humildad que Cristo vino y nos dio a ti y a mí, es algo que debemos de reflejar en todo momento. Es algo que tenemos que reflejar siempre. Pero no solamente reflejar la humildad, porque el Señor quiere que también haya algo que tú y yo hagamos. Y es que para poder gozar de la identidad de Cristo y poder reflejar la identidad en Cristo Jesús, hay algo más que tenemos que hacer. Y es que tenemos que reflejar la santidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hebreos capítulo número 7, busquemos Hebreos capítulo número 7, versículo número 26. Y leemos la palabra de Dios que dice así. Hebreos 7, 26 dice: porque tal sumo sacerdote, dice Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Oiga, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínate entonces
¿Qué Dios tenemos tú y yo? Imagínate entonces qué Dios es al cual nosotros servimos. Un Dios que es 100% hombre, pero que también es 100% Dios, perfecto y santo en todo. Así es nuestro Dios. Así es al Dios al cual nosotros servimos. Así es la santidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía. Oiga, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y gloria a Dios, porque adoramos a un Dios lleno de santidad, que nos ha dado ejemplo de santidad a cada uno de nosotros, porque la palabra dice de que nosotros mismos, ¿verdad?, hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados por Jesucristo. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 21, un poquito, ¿verdad?, ahí más adelante de donde estamos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo número 21 y 23, del 21 al 23, dice la palabra del Señor así. Por tanto, dice, pues para esto, dice, fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Gloria a Dios. El cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios y qué ejemplo de santidad la que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a darnos, ¿verdad?, a todos acá en esta tierra. Pues para esto fuiste llamados, dice, porque también Cristo padeció. La palabra de Dios dice de que Cristo padeció en todo y fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, como Cristo padeció en todo momento, y el apóstol Pedro nos está diciendo en esta mañana, que Cristo padeció, dice, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, si Cristo padeció, y dice la palabra de que Él nos ha dado ejemplo, el cual, dice, no se hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como hijo de Dios? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer si recibes a Jesucristo en tu corazón en este día? No tiene que haber engaño en tu boca, no tienes que mentir. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Jesucristo nos vino a dar ejemplo de santidad. Él quiere que nosotros seamos santos. Sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. Vea, versículo número 23 dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Cómo respondes tú? Muchas veces las personas se vuelven respondones. Ni se les ha terminado de decir algo cuando ya están enaltecidos. Cuando ya están, ¿verdad?, bien, algunos hasta agresivos. Y la palabra de Dios dice de que Cristo nos vino a dar ejemplo. Quien cuando le maldecían, dice, Él no respondía con maldición. ¿Cómo respondes tú? La respuesta la tienes tú. ¿Cómo respondes tú cuando alguien te trata mal? ¿Respondes de la misma manera? ¿Respondes con maldición? El proverbista dice, nunca respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú tan necio como él. Jesucristo nos vino a dar ejemplo, dice de que Él no respondía con maldición. Ay, ¿qué pasa, verdad? Cuando tú vas manejando en este tráfico tan terrible que tenemos acá en San Salvador. Y alguien que te topa, ¿verdad?, el vehículo y tú te bajas enojado. Y hay quienes dicen, ay, es que yo soy de mecha corta, ¿verdad? Y a mí no me pueden decir nada porque se me saca todo aquello. Jesucristo dijo, ejemplo os he dado. Él dice de que nunca respondía con maldición. Cuando padecía, dice, no amenazaba. Pero hay quienes amenazan constantemente. Ay, que no me vayan a hacer esto porque, que no toquen a mis hijos porque, ay, que me vayan a hacer algo a mí porque. Jesucristo no nos vino a dar ese ejemplo. Él vino a dar un ejemplo de mansedumbre. Él vino a dar un ejemplo de amor. Él vino a dar un ejemplo para que nosotros como hijos de Dios seamos diferentes. Oíste y que fue dicho, dijo nuestro Señor Jesucristo, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo hoy, amad a vuestros enemigos. ¿Algo que cuesta? Sí,
Pero cuando te dejas gobernar por Jesucristo, no cuesta nada. No cuesta nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que te guía y tú debes de reflejar en todo momento la santidad de Jesucristo. Cuando padecía, dice, no amenazaba, sino que encomendaba toda la causa a aquel que juzga rectamente. Jesucristo, Dios, es el que pelea por nosotros. Él es el que pelea por ti y tú tienes que dejar de que todo el juicio sea ejecutado por Cristo Jesús. Tenemos a alguien, ¿verdad?, que es el que pelea por nosotros y su nombre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda, tienes que reflejar santidad. Tu imagen debe de reflejar la santidad de Jesucristo todos los días de tu vida. Donde quiera que tú andas, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú hables, tú debes de reflejar la santidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 3, versículo número 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica y asimismo, se purifica, dice, a sí mismo, así como Él es puro, refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y todo aquel que tiene esperanza en Jesucristo, se purifica en Cristo Jesús. Cada día que pasa, debemos de mostrar, reflejar la santidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para poder ser santo, tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón, mi amigo. Tú, mi amigo que me estás viendo en esta mañana, quiero decirte que para tú poder gozar de la santidad dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, primero tienes que entregar tu corazón a Jesucristo y permitir que sea el Santo Espíritu de Dios el que venga a morar a tu corazón y así empezar ese proceso de transformación en tu vida para poder reflejar el rostro de Jesucristo, para poder reflejar la mente de Jesucristo, para poder reflejar la humildad de Jesucristo, para poder reflejar la gracia de Jesucristo. Debemos de reflejar todo eso, pero aún falta uno más. Ya para terminar, debemos de reflejar la sumisión de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que fue sumiso en todo y nos dejó ejemplo de eso, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas, capítulo número 22. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 22, versículo número 39. Dice la palabra de Dios así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sumisión, sumisión. Esa es la sumisión que Jesucristo quiere que tú, como hijo de Dios, reflejes. El poder aceptar la voluntad de Dios, el poder reflejar, ¿verdad?, esa sumisión que Jesucristo tenía, porque Él dijo: Padre, si quieres tú, pasa de mí esta copa. No permitas que padezca todo esto, si tú quieres. Pero no se haga como yo te lo estoy pidiendo, sino como tu voluntad. Muchas veces, ¿verdad?, como hijos de Dios no quieren aceptar la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es santa y es perfecta. Y si sabemos que la voluntad de Dios es santa y es perfecta, debemos de ser sumisos al Señor y hacer lo que la santa bendita palabra de Dios nos manda que hagamos. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es viva, y si dejamos que la palabra de Dios sea la que nos guíe, entonces, ¿verdad?, vamos a poder ser santos como Dios es santo. ¿Sabes? En esta tierra en la cual nosotros estamos solo hay dos caminos. Uno es dejarte gobernar por Satanás y el otro es dejarte gobernar por Jesucristo. Todos aquellos que se dejan gobernar por Satanás se están dejando gobernar por el yo. Yo, primero yo, después yo, segundo yo y siempre yo, el ego del hombre. Eso fue lo que Satanás, ¿verdad?, hizo, y eso fue lo que le causó, ¿verdad?, el que fuera desechado del cielo. Dice la palabra de Dios allá en Isaías, venga conmigo, ya estamos a punto de terminar. Isaías capítulo número 14, versículo número 13, dice la palabra del Señor así: tú que te decías en tu corazón, oiga lo que Satanás decía:
Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuidado, ¿verdad, mi hermano? Cuidado, mi amigo, con decir, esta es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. Yo decido lo que voy a hacer. Cuidado, porque cuando tú actúas así, ¿sabes quién es tu amo? Satanás. No nos equivoquemos, porque hay muchas personas que dicen, ay no, si yo soy hijo de Dios, si yo me congrego, ay, ¿verdad? Pero yo hago lo que quiero. Error, ¿verdad? Jesucristo debe de ser tu guía. Jesucristo debe de ser tu guía. Si nos regresamos al versículo número 12, allí donde estamos, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo dice? Caíste del cielo. No permitas, ¿verdad?, en ningún momento que el Señor te resista. Porque dice la palabra de Dios, que ya lo leímos anteriormente, de que Dios resiste, ¿verdad?, a todo aquel que es enaltecido, todo aquel que es soberbio. Y eso le pasó a Satanás. Ahora, si tú permites que tu vida sea así, y tú te creas superior a todos los demás, y creas que tu vida tú te la gobiernas solo, entonces debes de saber del que te está gobernando tu vida no es Jesucristo. El que está gobernando tu vida es Satanás. Y tienes que tener cuidado en eso. Pero si tú permites que Jesucristo sea tu gobernador y que Él, ¿verdad?, sea el que abrace tu vida y que tú lo abraces en Él, entonces tu vida será totalmente diferente. Jesucristo dijo en el versículo que hace poco leímos allá en Lucas capítulo número 22, versículo número 42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Dejar que sea Jesucristo, ¿verdad?, el que gobierne tu vida y aprender a hacer la voluntad de Dios. Muchos, ¿verdad?, son los que dicen, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y eso es lo que Satanás quiere que tú hagas, que te apartes del Señor. La pregunta es, ya para terminar, esta es, ¿estás tú reflejando la imagen de Dios? ¿Estás reflejando en tu vida la imagen de Jesucristo? ¿Ya aprendiste a la luz de la palabra de Dios cuál es tu verdadera identidad en Cristo Jesús? ¿Estás asumiendo tu verdadera identidad en Cristo Jesús? ¿O hay algún pecado que está estorbando, que está obstaculizando que tú reflejes tu verdadera identidad en Cristo Jesús? Recuerda que para poder reflejar a Jesucristo, para poder reflejar la verdadera identidad de Cristo Jesús, primero tú tienes que reflejar la mente de Cristo. Segundo, tienes que reflejar la gracia de Jesucristo. Tercero, tienes que reflejar la humildad preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuarto, tú tienes que reflejar la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y quinto, tú tienes que ser sumiso. Tienes que reflejar la sumisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu meta debe de ser cada día parecerte más a Jesucristo. Tu meta en tu vida como hijo de Dios debe de ser parecerte más y más a nuestro Señor Jesucristo todos los días de tu vida. Oremos en esta mañana. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos, mi Dios, en esta preciosa mañana que tú nos has regalado, esta mañana preciosa de domingo, oh Padre Celestial, en la cual, Padre bendito, hemos descubierto a la luz de tu palabra, mi Dios, cómo es que debe de ser nuestra imagen reflejada en esta tierra. La imagen, Señor, que tú, como propósito original, pusiste en el ser humano, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder tener la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, para poder reflejar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para que cada día podamos actuar en humildad como Cristo lo hizo. Y ayúdanos, Señor, para poder andar en la santidad que tú quieres que como hijos de Dios andemos. Padre, ayúdanos también para poder tener la sumisión que tú quieres que como hijos tengamos. Padre, gracias por tu palabra. A mis amigos que me están viendo en esta preciosa mañana,
Si tú nunca has hecho una decisión por Jesucristo, yo te invito a que hoy puedas entregar tu corazón a Jesucristo y poder gozar de todos los privilegios que Dios tiene preparados para ti y poderte dejar gobernar por su Santo Espíritu. Yo te invito a que en esta mañana tú puedas hacer esta oración y así poder recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Jesús, para que cuando yo muera pueda estar delante de tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por todos nuestros amigos que hoy han hecho esa decisión por Jesucristo. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando alguien recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo quiero que usted, mi amigo, mi hermano, me ayude, ¿verdad?, para seguir orando. Hay necesidades en el pueblo de Dios, hay necesidades en las comunidades, hay necesidades en este momento a nivel de todo el mundo. Yo quiero orar en esta mañana y decimos: Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia, Dios, y quiero suplicarte especialmente, mi Dios, por mi amado hermano, mi Dios, que está padeciendo en este momento, mi Dios, un proceso y está pasando por un proceso de enfermedad. Nuestro hermano, mi Dios, Juan Carlos Cepeda, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, fortalece su vida, fortalece sus defensas, mi Dios, levántalo de esa cama en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, y permite, oh Dios, que él pueda levantarse de ese lugar, Señor, de esa cama, salir de ese hospital, mi Dios, favorecido por tu gracia y por tu verdad, mi Dios, y que pueda dar testimonio de la grandeza que tú has hecho en su vida, mi Dios. Bendice, Señor, a nuestro hermano, Padre, bendice a su familia, bendice a su esposa, bendice a sus hijas, bendice a su hijo, mi Dios, y ayúdalos, mi Dios, para que tu gracia sea con ellos en todo momento, mi Dios, y que él pueda salir de ese hospital en victoria en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Sé quizás, Señor, de que hay más familias, Padre bendito, de que tienen personas que están hospitalizadas. Mi Dios, bendíceles, fortaléceles y ayúdales, Señor. También sé, Señor, que hay hermanos, mi Dios, que están padeciendo quizás otro, Señor, proceso de enfermedad. Están pasando, mi Dios, por un proceso de enfermedad muy doloroso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, calma, quita ese dolor, mi Dios, y permite, Padre bendito, que tu mano de amor, que tu mano de sanidad, Padre bendito, sea extendida, mi Dios, hasta ese cuerpo, Padre bendito, que está pasando por este dolor en este momento, y levántalo, Señor, de esa cama, Padre. Levántalo, Señor, de ese hospital, Padre bendito. Levántalos en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Padre, al mismo tiempo te suplicamos, Padre bendito, de que tú puedas, Padre, ayudar a todas las familias que están pasando por necesidad económica en este momento, Padre. Bendice, multiplica, mi Dios, lo que tienen. Padre, multiplica el alimento para estas familias, Señor, así como lo hiciste cuando estuviste en esta tierra, Padre. Ayúdale, Señor, para que el aceite, mi Dios, y el pan no escasee, para que la harina no escasee, así como lo hiciste con la viuda, Señor. Permite, mi Dios, que todas las familias puedan tener bendición hasta que sobre y abunde. Bendice este tiempo, bendice, Señor, a la iglesia, Señor. Bendice a tu cuerpo, Señor, que es la iglesia de Jesucristo en esta mañana. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, por habernos sintonizado. Gracias por conectarse siempre con nosotros. Un saludo muy especial para todos mis amados hermanos y amigos que siempre, mi Dios, de una manera muy fiel están conectados con nosotros cada domingo. Bendice sus vidas, mi Dios, y ayúdales para que siempre, Padre, ellos puedan reflejar el rostro de Jesucristo donde quiera que ellos estén. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes de parte de su servidor y de parte de su iglesia, Iglesia Bautista Jesús, el Buen Pastor. Como siempre lo digo, si esta palabra ha sido de mucha bendición para su vida, compártala. No se quede, ¿verdad?, usted solamente con la bendición. Péguela ahí en su muro, comparta la verdad en Facebook, compártala en YouTube. Allí están los links para que usted los pueda compartir. Y así, usted también va a estar siendo partícipe del engrandecimiento del reino de Dios acá en esta tierra hasta el día en el cual Jesucristo venga. Un abrazo, ¿verdad?, a la distancia para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios